Abuela revela su historia de sufrimiento y cuenta te dejará helado. Sofía, una joven periodista, decidió que era hora de sumergirse en lo que parecía un mar de calma en su pequeño pueblo. Pero detrás de esa superficie tranquila, su abuela Elena, una mujer de rostro surcado por las arrugas, siempre había sido un enigma. Una tarde, con el aroma del café recién hecho envolviéndolas, se sentaron a la mesa de la cocina, ese refugio donde los secretos se susurraban. Hay cosas que no has oído, Sofía, comenzó Elena, su voz entrecortada, como si cada palabra fuera una piedra dejada caer en un lago de recuerdos. Mientras el café burbujeaba y el sol se filtraba por la ventana, las historias comenzaron a fluir. Tu abuelo, él no fue quien pensaste, reveló, y Sofía sintió un nudo en la garganta. Historias de decisiones desgarradoras y traiciones familiares empezaron a dibujarse en el aire, como fantasmas danzantes que exigían ser escuchados. Elena habló de un amor prohibido, de noches llenas de fervor y de lágrimas. Cada palabra pesaba como plomo, y Sofía se daba cuenta de que sus ojos conocían un sufrimiento que había permanecido encerrado fuera del alcance de la luz. El corazón de Sofía latía con fuerza al escuchar cómo esas decisiones alteraron el curso de su familia. ¿Estaba realmente lista para destapar aquellos secretos? Sí, la verdad sale a la luz. Podrías arruinar mi reputación, dijo Elena, con una voz que temblaba. Pero sus ojos ardían de determinación. Sofía sintió un tirón. Aquella mujer frágil era realmente un alma fuerte, marcada por batallas que ella nunca había imaginado. Pero antes de que las palabras de Elena pudieran asentarse, algo la interrumpió. Una caja, semioculta detrás de los trastos de la alacena, captó su atención. Sofía la abrió, y un viejo diario se asomó, la cubierta desgastada y polvorienta. Al hojear sus páginas, descubrió una historia distinta a la que la abuela había narrado. Secretos profundamente enraizados en su familia emergieron, revelando un oscuro vínculo con alguien a quien creía conocer demasiado bien. Cada línea la empujaba más cerca de un abismo de dudas y miedos. ¿Era en verdad el periodismo su camino, o la lealtad a su familia debería prevalecer? La atmósfera en la cocina se tensó repentinamente. Un golpe en la puerta la sacó de su trance. El sonido resonó como un presagio. Sofía miró a Elena, y en sus ojos había una mezcla de miedo y desafío. No puedes contar esta historia, Sofía, dijo la abuela, su voz un susurro apremiante. Pero ¿quién era ella para decidir eso? ¿Se arriesgaría a desmantelar la reputación de su abuela o protegería aquel legado marcado por el sufrimiento? En ese instante, Sofía supo que cualquiera que fuera su elección, no podría volver atrás. La decisión la llevaría a un camino lleno de sombras y luz. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en la cocina era palpable.
Sofía podía sentir su corazón martillando en su pecho. Los ojos de Elena estaban fijos en la puerta. «No puedes contar esta historia, Sofía», repetía con una urgencia que inquietaba a la joven. Era como si el aire frío del exterior se hubiera colado en el pequeño espacio, helando sus pensamientos. Sofía quedó presa del momento, una decisión que pesaba en su interior. Pero antes de desatar la tormenta, el sonido estruendoso de un golpe en la puerta volvió a resonar. La abuela, con un temblor en las manos, dejó caer su taza. El café se derramó sobre la mesa como un símbolo de caos. Sofía sintió un escalofrío y, sin poderlo evitar, se acercó a la huerta. «Espera», le susurró Elena, pero la curiosidad la empujó más allá de la advertencia. Abrió de golpe y lo que vio la dejó sin aliento. Allí, frente a ella, estaba un hombre joven. No tenía más de 25 años, pero sus ojos reflejaban un dolor que parecía mayor que su edad. Sin embargo, lo que la dejó paralizada fue su rostro. Era el vivo retrato de su abuelo, pero más joven. «Busco a Elena», dijo, casi con un susurro. «¿Quién eres?», preguntó Sofía. La incredulidad en su voz. Su mente corría, atando cabos rápidamente. Un hermano perdido, un secreto antiguo que su abuela nunca había mencionado. «Soy Mateo, tu primo», respondió el hombre, su voz temblando con la carga de la revelación. Sofía se giró hacia Elena, quien se había quedado pálida y temblorosa. «¿Primo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué nunca hablamos de él?». Elena cerró los ojos un momento, como si quisiera cerrar la puerta a un pasado que no estaba dispuesta a enfrentar. «No, no puede ser, no es posible», susurró, casi como una plegaria rota. «Mateo, ¿cómo llegaste aquí?». «Vine a buscar respuestas. Ayer encontré el diario en el antiguo baúl de mi madre. Ella siempre nos habló de ti, de tu vida, de la verdad que escondieron», explicó Mateo, mientras sus manos temblaban. «Siempre creí que tú eras parte de la mentira, que habías decidido dejarnos atrás». Elena se cubrió el rostro con las manos. Sofía podía ver la lucha interna reflejada en sus ojos, una mezcla de dolor y culpa. «Nunca quise que esto sucediera», murmuró, con la voz rota. «Lo hice para protegerte». «¿Protegerme de qué?», preguntó Mateo, con un creciente aliento de frustración. «¿De la verdad? Mira lo que las mentiras han hecho. Nos han condicionado». Sofía sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. La revelación la golpeó como un rayo. No solo había historias no contadas sobre su abuela, había un entero linaje de secretos. «¿Qué más hay? Dime, por favor», insistió, temiendo lo que pudiera escuchar, pero empujada por una curiosidad voraz. Las palabras se agolpaban en su mente mientras miraba a Mateo. La escena, tensa y dramática, era un testimonio de años de silencios. En la atmósfera pesada, un susurro cortó el aire, un grito ahogado. De repente, alguien más irrumpió en la cocina. Era la madre de Mateo, una figura delgada, con un aire de determinación inquebrantable, que interrumpió la escena con un grito. «Mateo, no deberías estar aquí», clamó, los ojos llenos de pánico, mientras miraba fijamente a Elena. «Nos han seguido». Sofía sintió que el tiempo se detuvo. Una parálisis de sorpresa y temor. «¿Seguidos? ¿Por quién?». «Por aquellos que no quieren que la verdad salga a la luz», respondió la madre de Mateo, su voz tensa y urgente. «No saben lo que hemos descubierto, pero ya están aquí.
saben de nosotros. La cocina se llenó de murmullos nerviosos mientras Sofía miraba a su abuela y a su nuevo primo, la realidad desmoronándose a su alrededor. En un instante, todo lo que creía saber se desvaneció. Su vida, en su búsqueda de la verdad, estaba a punto de convertirse en una lucha por proteger a su familia. Y en ese momento, Sofía comprendió que los secretos que ella pensaba destapar podían no solo destruir a su abuela, sino también poner en riesgo sus propias vidas. ¿Qué camino tomaría ahora? La cocina se había vuelto un hervidero de emociones. Sofía miraba a su abuela y a Mateo, un torbellino de preguntas girando en su mente. La madre de Mateo, con la voz temblando de pánico, había hecho un anuncio que solo había sumado confusión a su ya agitado corazón. ¿Seguidos? ¿Por quién? Le surgía de los labios. Pero antes de que pudiera profesar la respuesta, un segundo golpe resonó en la puerta. El tremor en su pecho se intensificó. ¿Quién más puede ser? Se estremeció al pensar que podría ser alguien del pasado, alguien que conocía a su abuela. Y en ese instante, un grito casi ensordecedor rasgó el aire. Proveniente del exterior. Elena se volvió al momento, cubriéndose la cara como si quisiera escapar de lo que iba a suceder. No, Sofía, no abras. Pero la sed de verdad se apoderó de ella, y en un arrebato, Sofía giró el picaporte y abrió la puerta. El viento helado se coló en la cocina, arrastrando hojas secas y una sensación de peligro. Allí, en el umbral, estaba un hombre alto. En su mirada había rabia y tristeza. «Sofía», gritó, como si la hubiera estado buscando toda su vida. «Vengo por la verdad». Sofía sintió que el mundo se sacudía bajo sus pies. «¿Quién eres?», soltó, mientras el hombre se acercaba con pasos firmes. «Soy Lucas, hijo de un hombre al que conocías como tu abuelo. ¿O eso creías?» «Soy el hijo ilegítimo de él», dijo Lucas, con la voz temblorosa, pero llena de una verdad que resonó en la cocina como un trueno. Las palabras golpearon a Sofía, que parpadeó sin saber si estaba escuchando bien. «Tu abuelo estaba en una relación con mi madre antes de que se casara con Elena». Un silencio incómodo invadió la habitación, lleno del murmullo del viento afuera y la incredulidad que envolvía a todos. Elena se puso pálida y Mateo dio un paso atrás, con la boca abierta. «¿Qué? No puede ser». Elena empezó a temblar, sus manos cubriendo su rostro. «Eso no fue todo», continuó Lucas, sus ojos llenos de dolor. «Mi madre siempre supo la verdad. Nunca le dijimos a nadie, hasta ahora, porque ella también fue amenazada. Pero ahora…» Su voz se apagó, como si la mera mención de la amenaza fuera suficiente para volver a asustarlo. Sofía sentía el frío apoderándose de su corazón. Las piezas de un rompecabezas que nunca había querido resolver comenzaban a encajar de manera devastadora. Justo cuando estaba por preguntar más, un ruido fuerte resonó desde fuera. Truenos o tal vez un golpe, pero no podían ser buenos presagios. «Debemos irnos», gritó la madre de Mateo, ahora alarmada. «Vienen por nosotros». «¿Quién?». Sofía apenas podía respirar, la adrenalina fluyendo por su cuerpo al escuchar que la verdad traía consigo amenazas. «Los sabrán, siempre lo hacen», dijo Lucas con una mezcla de furia y miedo. «Ese es el precio de la verdad, y parece que solo nos queda correr». El pánico
llenó la cocina en ese momento. La revelación de que su abuelo había llevado una vida oculta, junto con quien era Lucas. Todo esto era demasiado. Las sombras que acechaban su familia tomaban forma, y Sofía, sin pensarlo, sintió que todo lo que había conocido estaba a punto de desmoronarse. «¡Vamos!», instó Mateo, tomando de la mano a Sofía. «No podemos quedarnos aquí». La decisión de proteger a su familia se apoderó de ella. ¿Pero protegerse de qué? La incertidumbre se cernía sobre ellos como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué más secretos se esconderían en las sombras, esperando salir a la luz? Se turnaron para salir, aún en desorden, pero el eco de su pasado se mandaba detrás, retumbando en cada paso. La verdad estaba allí, al alcance de su mano, lista para revelarse. Pero aún había más que descubrir. ¿Estaba Sofía dispuesta a enfrentarlo todo? ¿Cualquier horror que pudiera acechar en la oscuridad? Y así, mientras daban un paso hacia lo desconocido, el miedo engullía la habitación vacía detrás de ellos. Un recordatorio escalofriante de que la búsqueda de la verdad a menudo viene con un precio muy alto. Sofía, temblando de pánico, miró a Mateo y a su madre. ¿Quiénes vienen? ¿Qué saben sobre nosotros? El sudor le corría por la frente y su corazón latía con furia. La revelación de Lucas aún revoloteaba en su mente como un pájaro atrapado. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado. «No tenemos tiempo», gritó la madre de Mateo, intentando mantener la calma. «Vámonos ya». Sin pensarlo, todos comenzaron a salir. Sofía agarró la mano de Mateo, sintiendo su ternura, su asombro y su miedo al mismo tiempo. Era un extraño, un primo que parecía un completo desconocido, pero ahora llevaban el mismo peso sobre sus hombros. Cuando entraron al pasillo, Sofía sintió que el aire se densificaba. No había rastro de la vida tranquila que conocía. Todo estaba en silencio, como si la casa misma supiera que algo horrible se acercaba. «¿Dónde vamos?», preguntó con voz entrecortada. «Al coche. Si llegamos a su cabaña, podremos escondernos. Mi madre sabe cómo llegar», dijo Mateo. Se sentía como el umbral entre la seguridad y el miedo. Sin embargo, al abrir la puerta, la escena afuera la golpeó. La tormenta había estallado. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo estuviera llorando por ellos. «¡Rápido, entren!», le surgió la madre de Mateo, mientras corrían hacia el automóvil. La visibilidad disminuía entre los relámpagos y el viento aullante. Cuando finalmente lograron subirse al auto y arrancar, la madre de Mateo miró por el retrovisor, como si cada sombra que aparecía fuera un posible ataúd. «No podemos quedarnos en este pueblo. No están seguros aquí», dijo, y el miedo en su voz era palpable. Sofía se volvió hacia su abuela, que aún parecía atrapada en sus recuerdos. «Abuela, ¿quisiste protegernos de esto?», preguntó, la frustración brotando. «¿Qué más sabes? Hablo en serio». Elena estaba sentada en el asiento trasero, las manos blancas por el pánico. Empezó a abrir la boca, pero un estruendo interrumpió sus palabras. Algo se estrelló contra el coche. Sofía sintió como si el mundo se detuviera. «¿Qué fue eso?», gritó con la vista fija en la ventana. «Un árbol, creo», respondió Mateo, también asustado. El coche se movía, tambaleándose por el impacto, el miedo llenando el aire como un espeso humo. Y en ese instante, la madre de Mateo hizo un giro brusco. «No mires atrás, solo sigue conduciendo».
ordenó, mientras el sonido de pasos resonaba, que alguien se acercaba. Con el auto dando tumbos, Sofía sintió una ola de desespero. Nunca debía abrir esa puerta, pensó, pero en la bruma del miedo un destello iluminó su mente. ¿Y si nunca debía haber descubierto la verdad? Al salir del pueblo, la noche se tragó la luz. ¿A dónde nos dirigimos?, preguntó Sofía, casi susurrando. La cabaña de la abuela es un lugar seguro, dijo la madre de Mateo con determinación. Pero justo cuando la situación parecía estabilizarse, el coche se detuvo abruptamente. No puede ser, murmuró Lucas, su rostro pálido reflejando un sudor frío. Sofía apenas podía escuchar lo que decía. Era el sonido de algo más fuerte que su corazón palpitante. Un eco, un murmullo. La madre de Mateo miró al frente, sus ojos desorbitados. No estamos solos, susurró, el horror pintado en su rostro. Un grupo de sombras apareció en la carretera, marchando hacia ellos. La oscuridad se cernía sobre el auto como un manto, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, su mente se llenó de preguntas, preguntas que nunca imaginó tener que hacer. ¿Qué hay detrás de todo esto?, pensó, con un sudor helado en la frente. Mientras las sombras se acercaban, supo que sus vidas pendían de un hilo delgado. Y en ese instante, el pasado y el presente chocaron de una manera devastadora. ¿Qué secreto aún ocultaban? ¿Y quiénes eran realmente aquellos que venían a buscarles? La verdad seguía fuera de su alcance, casi burlándose de ellos en la oscuridad. La oscuridad se cernía sobre el auto como una sombra amenazante. Sofía miró a Mateo y a su madre, con el aliento entrecortado. Las sombras en la carretera se acercaban con paso decidido, y su corazón latía desbocado, como si quisiera escapar de su pecho. ¿Qué hacemos?, preguntó, el miedo retumbando en su voz. Las figuras seguían acercándose, un grupo de 3 o 4, con expresiones sombrías que no denotaban nada bueno. El rostro de Lucas mostraba un pálido absoluto. «¡No hay tiempo! ¡Arranca!», exigió la madre de Mateo, pero el motor del coche tartamudeaba, como si sintiera el mismo terror que ellos. Sofía miró hacia adelante, pero con el estruendo del viento y la lluvia apenas podía pensar. Entonces, de repente, el hombre que estaba al frente habló, su voz resonando a través del ulular del tiempo. «Sofía, eres parte de esto». Las palabras eran como un rayo que iluminaba la oscuridad. «¿Qué? ¿Quién eres?». Sofía sintió un tirón en el estómago. Entonces comprendió. Era un rostro conocido, uno que había visto en viejas fotografías, en los álbumes polvorientos de su abuela. Su corazón se detuvo. «Soy Samuel, tu hermano menor», confesó con voz temblorosa. El sonido de los truenos ensordecía sus pensamientos, pero esas palabras retumbaron en su cabeza como un eco. La revelación la dejó completamente helada. «No, eso no puede ser», musitó, incapaz de procesar la información. Todo su mundo se tambaleó. «Mi abuelo, te ocultaron la verdad», prosiguió Samuel, avanzando hacia el coche. La lluvia caía con más furia, y el viento parecía intentar silenciarlo. «La familia tiene forma de sellar cosas, secretos ocultos. Me criaron como un extraño, siempre temiendo lo que podría pasar si la verdad salía». Elena encajó en su propio caos. «No, no debes estar aquí», gritó,
el dolor de tantos años desbordándose. Te dije que era peligroso. ¿Peligroso para quién? Clamó Samuel, la furia ardiendo en sus ojos. ¿Para ti o para mí? Siempre viví en la oscuridad porque temía a un pasado que me negaron. Y ahora, aquí estamos. Sofía sintió un vértigo abrumador. Las sombras detrás de él se acercaban. ¿Es verdad? ¿Es verdad que él, nuestro abuelo, te tuvo? La realidad se desbordaba, chocando contra su mente. Lo sé todo ahora, continuó Samuel, su voz llena de determinación. Esa es la razón por la que han venido. No solo por ti, Sofía. Vienen por la verdad. Vienen a asegurarse de que no hablemos. El coche vibró con el impacto de la lluvia, una situación cada vez más peligrosa. De repente, un grito desgarrador reverberó en el aire. La madre de Mateo palideció. Mira atrás, ya vienen. Los monstruos del pasado se materializaron en la lluvia, conectando la historia de los secretos de la familia como un peligro real. Y, presente, un silencio atronador se apoderó del interior del auto. Mientras la tensión crecía, Sofía miró hacia atrás y lo comprendió. Eran figuras fantasmales, familiares en sus rostros, sigilosos pero intensos. Eran los condenados a resucitar por la verdad. «¡No hay tiempo! ¡Salgan de aquí!», gritó la madre de Mateo. La lluvia golpeaba el coche como un tambor, el aire cargado de pánico y secretos. La verdad ya no era solo un susurro en las sombras, era un grito desesperado por la libertad. Y al mirar los ojos de Samuel, algo se encendió en Sofía. ¿Y si lo que tenemos que hacer es enfrentarlos? ¿Más temían es que nos unamos? Samuel inclinó la cabeza, su expresión firme pero vulnerable, enfrentado el horror con una extraña camaradería. Pero el sonido del viento seguía acentuando la urgencia. ¿Deberían luchar por la verdad o más bien escapar de ella? Y en el momento en que el eco de la lluvia retumbaba con más fuerza, la vida de Sofía estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. ¿Sería esa noche el fin de todos sus secretos o el inicio de algo aún más oscuro? Las sombras avanzaron y el pánico se desató en su interior. La lucha por la verdad estaba solo comenzando. Sofía sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, con el rostro empapado de lluvia. Miró a Samuel, que seguía frente al coche, y todo lo que había sido su vida hasta ese momento se tambaleaba. ¿Qué estás diciendo? ¿Un hermano? Esto es demasiado. Su voz temblaba mientras las sombras se acercaban y la rueda del tiempo parecía girar en su contra. «Sofía, escúchame», Samuel insistió, pero el eco de su propia revelación retumbaba en la mente de todos. Las figuras oscuras en la carretera avanzaban y la angustia empezaba a hacerse palpable. «Hay que escapar», gritó la madre de Mateo, y el pánico en su voz era contagioso. Sofía sintió que su respiración se aceleraba, pero al mismo tiempo las palabras de Samuel seguían resonando en su cabeza. No podía dejar de pensar en lo que significaba aquello. Su familia, todo lo que creía saber. ¿Por qué su abuela nunca había hablado de él? Pero antes de que pudiera procesar todo eso, un nuevo golpe resonó, esta vez en el techo del coche. Algo o alguien había impactado. Sofía miró hacia arriba, el corazón en un puño. En un instante, la lluvia dejó de sonar y una voz familiar llenó el aire. ¿Qué ha pasado aquí? Era la voz grave de su abuelo, el hombre que había creído muerto. ¿Tú? ¿Cómo? Sofía apenas podía entender
lo que ocurría. Su abuelo, el mismo que había sido una sombra en sus recuerdos, estaba ahí, frente a ella, empapado y con un rostro conocido por las fotografías, pero más envejecido y consumido. «Sofía, no abras la puerta», gritó Elena, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento desesperado, Sofía bajó el cristal. La mirada de su abuelo era de mezcla de preocupación y rabia. «No puedes quedarte aquí. Estás en peligro». Mateo y su madre se miraron desconcertados. «¿Qué quieres decir con peligro?», preguntó Mateo, la voz quebrada. «¿Quiénes son esos que están ahí?». Las sombras ahora estaban más cerca. Sofía podía ver sus ojos, resplandeciendo como garras de animales feroces. Su abuelo hizo una señal con la mano, instándoles a moverse. «No hay tiempo. La familia ha estado buscando la verdad. Y esa verdad no les gusta». «¿Qué sabes sobre eso?», Sofía le preguntó, tratando de comprender, pero el miedo se mezclaba con la confusión. Samuel gritó: «Ellos tienen que saber sobre mí, sobre nosotros. Siempre nos han vigilado». Al escuchar eso, el abuelo se volvió hacia Samuel y la tensión creció. «Tú no deberías estar aquí», dijo furioso. «Eres parte de esto y no entiendes lo que significa». Todo se paralizó. Sofía sintió que un secreto más profundo del que jamás habría imaginado se deslizaba entre ellos. El aire se llenó de una tensión eléctrica, mientras los ojos de su abuelo y Samuel se chocaban, como si la historia de su familia estuviera a punto de desmoronarse. «¡Espera!». Sofía se adelantó, gritando entre la tormenta. «¿Qué significan todas estas revelaciones? ¿Qué más nos han ocultado?». En ese instante, un estallido ensordecedor resonó. Algo golpeó el costado del coche, haciéndolo temblar. De repente, las sombras comenzaron a formar un círculo alrededor de ellos, un grupo de figuras encapuchadas, mirándolos con intensidad. Sofía sintió una opresión en el pecho, una mezcla de terror y urgencia. Su abuelo se giró, su mirada ahora cargada de miedo y determinación. «No hay tiempo para explicaciones», dijo, mientras sacaba un viejo objeto de su abrigo. Era un extraño medallón que brillaba con una luz tenue y misteriosa. «Este objeto los protegerá si aprenden a usarlo». Sofía, aturdida, extendió la mano hacia el medallón. «¿Protegernos de qué?». Pero ya no había tiempo para preguntas. El grupo se acercaba. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo también compartiera su angustia. «¡Corran! ¡Usen el medallón!», gritaron la madre de Mateo y su abuelo al unísono. Sofía lo tomó, sintiendo su calor incluso bajo la lluvia helada. La escena era caótica. La tormenta ahora rugía a su alrededor. Un horror palpable envolvía la noche. «¿Crees que esto funcionará?», le preguntó Mateo mientras ellos empezaban a correr. Su mirada era la mezcla entre la esperanza y la brutal realidad que los acechaba. «No lo sé», respondió Sofía, con la adrenalina corriendo inminente. Que el medallón brilló intensamente. Una luz los envolvió por completo, y Sofía sintió que algo más profundo, una conexión desconocida y poderosa, estaba a punto de revelarse. ¿Sería la verdad lo que los liberaría, o el inicio de algo mucho más oscuro? Sofía sintió que la luz del medallón se intensificaba, llenando el auto con un brillo cálido en medio de la tormenta. La lluvia seguía cayendo, pero, por un momento, todo parecía detenerse. Ese destello parecía actuar como un cordón que los unía, una promesa de que todo estaría bien, a pesar del caos.
Sin embargo, no hubo tiempo para sentirse seguros. De repente, una de las figuras en la carretera, la más alta, dio un paso adelante. Su voz resonó con una autoridad aterradora. ¿Qué están haciendo aquí? Su mirada se centró en Sofía, y ella sintió un escalofrío correr por su espalda. «Ve a buscar ayuda», le gritó la madre de Mateo a Samuel. Pero él permaneció inmóvil. Todos estaban parados en silencio, temerosos de lo que pudiera pasar. Las sombras ya estaban tan cerca que podía distinguir sus rasgos. Eran familiares y conocidos, pero con un aura amenazante. El corazón de Sofía latía con fuerza y sintió un nudo en la garganta. Fue entonces cuando la madre de Mateo, en un impulso, tomó el medallón de Sofía. «Esto no es un juego. Debemos irnos de aquí ahora». Pero antes de que pudiera activarlo, fue interrumpida por un grito desgarrador. Sofía miró hacia la carretera, justo a tiempo para ver una figura caer al suelo. Era Lucas. «¡Lucas!», gritó Sofía, horrorizada. Se inclinó para mirar por la ventana, mientras su primo se arrastraba por la carretera, sangre manando de su brazo. «¡Ayuda! ¡Te necesitan!», exclamó él, mirando a su madre con desesperación. El terror inundó el coche. «¡No! ¡No!», gritó la madre de Mateo, abriendo la puerta con un movimiento abrupto. En ese instante, las sombras se lanzaron hacia ellos. El medallón brilló y la luz se expandió, formando una especie de escudo a su alrededor. «¡Vámonos!». Sofía sintió que su voz se ahogaba en medio del caos. La madre de Mateo ayudó a Lucas a subir al auto, y todo pasó en un instante. La lluvia seguía cayendo y el miedo era palpable en el aire, pero en un momento parecía que todo podría salir bien. «¡Arranca! ¡Arranca!», gritó Mateo, mientras el auto temblaba, las luces parpadeaban y el motor tenía problemas para encenderse. El medallón seguía brillando con una luz intensa, como si supiera que sus vidas dependían de ello. Pero en un giro inesperado, un hombre que reconoció Sofía se acercó. Era su abuelo, pero su aspecto era diferente. Parecía resplandecer, como si absorbiera la luz del medallón. «Sofía, escucha», dijo, su voz impregnada de urgencia. «Hay algo que necesitas saber». Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un grupo de sombras emergió de la oscuridad. Eran como una ola, avanzando con determinación hacia el auto. Sofía sintió que el aire se hacía pesado. «¿Qué más hay?», le gritaría, pero el miedo la estaba paralizando. «¡Escápense de aquí!», gritó su abuelo, dándole una inyección de determinación. «No puedes quedarte. La verdad que llevas contigo es peligrosa». Y en ese segundo todo cambió. Una realidad desgarradora golpeó a Sofía. La lluvia se detuvo, como si el tiempo se detuviera. Vio en los ojos del abuelo una mezcla de amor y dolor, como si supiera que su verdad traería consecuencias graves. «Eres el último eslabón de la familia. Si caes, todo lo que conoces caerá con ella». Las palabras resonaban en su cabeza, cada una de ellas como un eco en su pecho. Se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad estaba mucho más allá de secretos familiares. Era una lucha contra fuerzas oscuras que siempre habían estado al acecho. «Lo siento, yo solo buscaba respuestas», murmuró Sofía. Pero el brillo del medallón se tornó opaco y algo se había perdido. Una sombra de comprensión iluminó su mente. Ella no solo tenía que enfrentar la verdad, sino también lo que significaba para todos. La sonrisa de Lucas se desvaneció al ver el dolor en los ojos de Sofía.
No te dejes llevar por las sombras, dijo, con una voz trémula. No lo. Justo cuando el medallón parecía estar listo para protegerlos, un estallido resonó a su alrededor. Una figura encapuchada se abalanzó sobre el coche, y en un instante la luz del medallón se extinguió. El caos se desató. ¡Sofía, no! Fue lo último que escuchó, antes de que todo se volviera oscuro. Al abrir los ojos, Sofía se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. No había sombras, no había nadie, solo silencio. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaban todos? ¿Y qué era esa creciente sensación de que el final solo estaba comenzando? Sofía despertó en un lugar extraño, rodeada de sombras. La luz del medallón había desaparecido y el silencio era abrumador. ¿Qué pasó?, se preguntó en voz baja, tratando de recuperar el aliento. Se sentó de golpe, buscando a los demás, pero no había nadie. Era como si el mundo se hubiera desvanecido en un instante. Cerró los ojos un par de segundos, intentando centrarse. Todo lo que había pasado, las sombras que acechaban, su abuelo y aquel extraño grupo, todo parecía tan lejano, como un ecos lejanos de una pesadilla. «¿Samuel? ¿Mateo?», llamó, su voz resonando en el vacío, pero no obtuve respuesta. De repente, la sala se iluminó con una luz tenue, y Sofía vio una figura que se acercaba. Era una mujer que nunca había visto, pero algo en su mirada le resultaba familiar. «Sofía», preguntó, su voz sonando suave. «¿Estás bien?». «¿Quién eres?», la desafió, su corazón latiendo con fuerza. La mujer se acercó, y Sofía notó un brillo en sus ojos. «Soy Valeria, tu tía, la hermana de tu madre», dijo, con una mezcla de orgullo y tristeza. Sofía sintió que el aire se le escapaba. «No, eso no puede ser», murmuró, retrocediendo. «Siempre creí que no había más familia». «No te lo dijeron toda la verdad», Valeria continuó, acercándose un poco más. «Tu madre». Ahí se detuvo y suspiró. «Ella decidió ocultarlo para protegerte, pero ahora es el momento de que lo sepas todo». La confusión se apoderó de Sofía. «¿Qué más hay?». «La verdad. Pensé que ya la conocía», dijo, su voz temblando. Esa revelación estaba rompiendo su frágil mundo de nuevas verdades. Sobre tus abuelos, sobre lo que ellos hicieron, la razón por la cual estamos en este lío. Los ojos de Valeria se nublaron, y la verdad en sus palabras caía como un peso sobre Sofía. Ellos escondieron muchas cosas y muchos secretos. Se enfrentaron a lo que nunca debieron haber enfrentado. La familia está en peligro por esto, no solo por los que conocen a Lucas, sino por otros que han fijado sus ojos en ti, en lo que llevas dentro. ¿Llevo dentro? Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué significa eso? Eres la clave, la razón por la cual el medallón no solo protege, también conecta con un legado antiguo. Hay más de lo que te imaginas. Y aquellos que vienen quieren que lo tomes», explicó Valeria, su voz llena de urgencia. «¿Quiénes vienen?», preguntó Sofía, incapaz de procesar lo que escuchaba. Las palabras tenían un peso que aplastaba su pecho. «Los que buscan la verdad», Valeria respondió, un temblor de preocupación reflejándose en su rostro. «Los que quieren ver caer todos los secretos. Han estado tras de nosotros por generaciones». En ese momento, un brujido ensordecedor resonó desde afuera, como si el cielo mismo se partiera. Sofía se sobresaltó, y Valeria se giró rápidamente hacia la salida. «No tenemos tiempo. Debemos irnos. Ahora», instó, cuando Sofía y su tía comenzaron.
Al moverse, el ruido se intensificó. Puertas y ventanas temblaban. En un giro inesperado, Sofía escuchó voces familiares. Mateo, su madre y Lucas estaban cerca. ¡Sofía! ¿Dónde estás? Gritaron al unísono. ¡Aquí! Respondió, corriendo hacia ellos. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, la figura de un hombre con un abrigo oscuro apareció en la entrada. No puedes esconderte más, dijo, su voz resonando con autoridad. Sofía se detuvo en seco. La figura era reconocible, tanto que la desesperación le llenó los ojos. «Eras tú», murmuró. El hombre se acercó y Sofía sintió como si el tiempo se detuviera. «Me alegra que finalmente te encuentres», dijo el hombre. «Pero no hay tiempo para explicaciones. Ven conmigo y descubrirás lo que realmente eres». Las palabras de Valeria resonaron en su cabeza. ¿Qué era ella realmente? Un caos de emociones la embargó. Y ahora, con la verdad al borde, la pregunta era clara. ¿Podría enfrentar lo que realmente significaba su linaje? ¿O tal vez lo que estaba por venir cambiaría todo para siempre? Y sin importar cuán aterradora pudiera ser la verdad, Sofía sabía que no había escapatoria. Se giró hacia el grupo, el miedo agazapado en sus miradas. «Díganme que esto no es real», murmuró, mientras un nuevo eco de incertidumbre resonaba en su pecho. Todo lo que sabía estaba a punto de cambiar de forma radical, y el futuro nunca había parecido tan aterrador. Sofía sintió cómo un frío helado le recorría la columna cuando el hombre se acercó. El aire se volvió denso, como si cada respiración fuera un desafío. «Eras tú». La incredulidad se asomó a sus labios, como si la realidad quisiera burlarse de ella. «¿Por qué ahora? ¿Qué quieres de nosotros?» La figura permaneció firme, pero no era del todo una amenaza. Más bien, estaba cargada de una mezcla de determinación y desesperación. «Sofía, estoy aquí para ayudarte, pero necesitamos actuar rápido. Ellos vienen por ti». El corazón de Sofía latía a 1000 por hora. «¿Por qué? ¿Qué quieren?» El miedo se apoderó de su voz, pero era un miedo nuevo, uno que resonaba con un atisbo de esperanza. Los otros empezaron a reunirse a su alrededor, mirándolo con una mezcla de temor y curiosidad. «Se lo llevan todo, la familia, los secretos que llevan generaciones escondidos. Tienes que venir conmigo antes de que sea demasiado tarde». La madre de Mateo se interpuso. «¿Quién te crees para venir aquí y llevarte a mi hija? No tienes ni idea de lo que está pasando». Su valentía era admirable, pero también fuertemente impulsada por el miedo. «Yo soy tu tío», respondió el hombre de manera contundente, y esas palabras retumbaron en el silencio. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué? No, eso no puede ser», logró decir, necesitando entender, pero sin poder procesar la avalancha de información. «Tu padre me dijo que nunca dijera nada, pero ya es hora. La verdad necesita salir a la luz». El hombre continuó, su voz temblándole. «Que la verdad siempre nos trajo problemas», exclamó Valeria, su angustia palpable. «¿Por qué arriesgarnos más?» Mientras todos discutían, la atmósfera se volvió más tensa. Sofía sintió que, junto a las revelaciones, un peligro inminente llenaba el aire. Las sombras en la carretera se movían. Era como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacarlos. «Debemos irnos ahora»,
gritó Lucas con el rostro pálido, mirando a su madre con desesperación. No tengo idea de en qué lío nos hemos metido, pero es real. Ellos están por aquí. De repente, un grito cortó el aire. ¡Cuidado! Mateo empujó a Sofía hacia un lado justo cuando una sombra emergió del lado oscuro de la carretera. Era una figura encapuchada que venía hacia ellos con una velocidad aterradora. El rostro de esta persona se iluminó brevemente con el destello de los relámpagos, revelando una expresión de furia. ¡Es él!, gritó Sofía. El terror se adueñó de ella cuando reconoció los rasgos de aquella figura. Era uno de los que habían estado detrás de los secretos familiares. ¡Debemos correr! Las palabras apenas salieron de sus labios cuando la figura encapuchada se abalanzó sobre el auto donde todos intentaban refugiarse. En un instante todo se volvió caos. ¿Qué quieres?, Sofía gritó, pero no había tiempo para más. En un giro inesperado, la figura encapuchada levantó una mano y lanzó algo al suelo. Una explosión de luz llena de chispeantes colores ocupó la visibilidad de todos, dejándolos ciegos por un momento. ¡No! Sofía escuchó a su madre gritar, un grito desgarrador que resonó en su mente. Cuando la luz se disipó, el silencio era abrumador. Sofía se giró para buscar a su madre, a Mateo, a Lucas. El miedo se convirtió en pánico cuando vio que todos habían desaparecido. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? La figura encapuchada se alzaba frente a ella, observándola con una sonrisa macabra. Los he llevado a un lugar donde ya no podrán interferir, dijo, su voz fría como el hielo. Y tú, Sofía, eres la próxima. El horror se instaló en su pecho. ¡No! Pero en ese instante, una ola de recuerdos la inundó. Su infancia, con risas, juegos y los secretos que nunca debería haber descubierto. Todo eso estaba ligado a su destino. Volvió a recordar lo que Valeria había dicho, lo que su abuelo había sido incapaz de contar. Eres la clave, Sofía, y tú decidirás qué hacer con eso, repitió la voz de su tía en su mente. El peso de su linaje caía sobre sus hombros, pero también había algo más, una chispa de fuerza dentro de ella. ¡Atrás!, gritó, sintiendo el poder del medallón resonando en su interior. La luz del objeto comenzó a brillar débilmente, pero su determinación creció. Con un movimiento rápido, lo levantó en su mano, sintiendo la energía pulsar a su alrededor. La figura encapuchada se detuvo, sorprendida por su reacción. «Tienes más valor del que creías», murmuró, mientras Sofía se preparaba para enfrentar lo que venía. No podía quedarse ahí, atrapada por el miedo. ¿Cuáles eran los secretos que la familia había guardado? ¿Sería esta la última vez que vería a aquellos que amaba? ¿O el inicio de algo mucho más grande? Una decisión impactante se acercaba. Un giro inesperado que cambiaría el destino de todos. Pero lo único que podía ahora era enfrentar lo que estaba a punto de desatar. Sofía levantó el medallón con determinación, sintiendo cómo la energía vibrante se extendía desde su palma hacia su corazón. «¡No me llevarás!», exclamó, mientras un resplandor de luz iluminaba el oscuro entorno, como un rayo de esperanza en medio del caos. La figura encapuchada se detuvo, sorprendida, momentáneamente desestabilizada por la fuerza que emanaba de ella. «¿Qué crees que harás con eso?». La voz fría de la figura era casi burlona. Pero antes de que pudiera avanzar, la luz del medallón catapultó un haz que la desvió, y el aire se llenó de un estruendo ensordecedor. Sofía sintió que el poder del objeto la envolvía, un torrente de fuerza ancestral disparada por el sacrificio de su familia.
Aguanta, gritó Mateo, acercándose a ella, con una rictus de determinación. No estás sola en esto. Juntos formaron un frente, dispuestos a luchar. Lucas y su madre se unieron, formando un círculo protector, con sus miradas transmitiendo una mezcla de miedo y resolución. La figura retrocedió un paso, y por un instante la sombra de la duda cruzó su rostro. Así que has decidido enfrentar tu destino, dijo con frialdad, pero un brillo en su mirada delató su renuencia a seguir adelante. La lluvia seguía cayendo, pero el viento parecía ceder ante el poder que emanaba del medallón. Fue entonces cuando Sofía hizo su elección. No dejaré que esto termine aquí. La verdad será revelada. El haz de luz se intensificó. Con un movimiento decidido, lanzó el medallón hacia adelante. La luz se expandió como una onda, abarcando a su familia y desatando una explosión de color en el aire. Sofía cerró los ojos, sintiendo una conexión profunda con sus ancestros, con todos los que habían vivido en las sombras. El medallón resonaba con cada latido de su corazón. Cuando abrió los ojos, la figura encapuchada ya no estaba. En su lugar, un profundo silencio ocupó el espacio, reemplazando el caos. Las sombras se disiparon y la luz del medallón continuó brillando suavemente en el aire, como un faro que guiaba a quienes habían sido perdidos. ¿Lo hicimos?, preguntó Mateo, su voz temblorosa, aunque con un atisbo de esperanza. Ella asintió, sintiéndose ligera. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre, como si el peso de generaciones se hubiera levantado. Debemos encontrar a mi madre, dijo Lucas, con una determinación renovada. La comunidad de ellos había sido forjada en la adversidad, conectándose en formas sorprendentes a través de revelaciones y secretos. Sofía sabía que aunque muchos misterios aún quedaban por descubrir, tenían un futuro por delante. Mientras se adentraban en la selva de su historia familiar, el aire parecía más fresco. No tengo más tiempo, la voz de Valeria resonó en su mente. Un eco de amor y conexión le recordaba que no todo estaba perdido. Ahora somos más fuertes. De repente, las figuras familiares empezaron a aparecer en la penumbra, emergiendo de la nada. La madre de Mateo avanzó, sus ojos reflejando orgullo y ternura. «¡Sofía!», gritó, corriendo hacia ella. En un abrazo apretado, las lágrimas fluyeron libremente. «Pensé que te habíamos perdido. Una madre nunca olvida». Sofía se dio cuenta de cómo el ciclo de secretos había creado un laberinto doloroso, pero ahora estaban a un paso de liberarse. «Hicimos lo que debíamos hacer. La verdad ha salido a la luz», dijo, sintiendo un nudo en la garganta. Juntos se dieron la mano, el vínculo que compartían más fuerte que nunca. La familia, ahora unida, comprendió que aunque los peligros no habían desaparecido del todo, estaban listos para enfrentarlo. La historia de sufrimiento, superación y amor florecería. «Esto no termina aquí, Sofía», dijo Lucas, con un leve brillo en sus ojos. «Esto es solo el comienzo». Y mientras atravesaban la oscuridad, el futuro que les esperaba estaba bien iluminado. Pero espera, antes de que termines de leer, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final.
compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.